Bien, hermano, dice que para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, me fue dado un aguijón en mi carne. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bien, hermano, esto fue lo que pasó, porque dice que Pablo tenía un aguijón en la carne. Este aguijón es algo espiritual. Este aguijón no tiene que ver ni con una enfermedad del cuerpo, ni con una debilidad física. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que está mirando por lo espiritual, hermano, que está mirando por lo eterno, que está mirando por su edificación. Rogaba al Señor de continuo que quién lo libraría de este cuerpo de muerte. ¿Ves que lo dice? Cuando habla acerca de la discrepancia que hay entre el verdadero deseo del hombre y la acción que hace. Porque el verdadero deseo del hombre, pero hablando del hombre espiritual, no del hombre carnal, cuya mente es inclinada en todo tiempo al mal y cuyos deseos son malos y vanos, sino el deseo del hombre que quiere hacer lo bueno, ¿me entiendes? El deseo del hombre que quiere agradar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, como cuando el Señor estaba allí orando en Getsemaní, o fue a orar a Getsemaní, cuando fue con los discípulos y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando estamos hablando de un aguijón, estamos hablando de alguien cuyo deseo es el de Dios, ¿me entiendes? Porque el deseo del hombre vano, que no ha conocido a Dios, no está dispuesto. El espíritu del hombre vano no está dispuesto para ejecutar la buena obra de Dios. No está dispuesto porque no ha recibido la verdad de la salvación, porque no ha recibido el alimento espiritual, o sea, no ha aceptado la verdad, la refuta, la rechaza. Pero el que sí la ha aceptado, dice que su espíritu está dispuesto para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. O sea, ese es el sentir que tiene, si no lo sabe, este es Mateo 26:46, cuando el Señor le manda a orar, así, hermano, cuando el Señor les manda a velar y orar, para poder vencer la tentación que viene, porque ese espíritu, el espíritu del hombre está dispuesto, pero la carne es débil. Bien, este es el sentir que se tiene allí en el interior cuando de pronto se siente aquel anhelo ferviente, aquel anhelo por agradar a Dios, aquel anhelo por vivir escudriñando las palabras, por vivir en la obra del Señor, no afanado, y de pronto uno se siente incómodo cuando hace obras negativas, cuando hace obras de la carne. Uno después se siente incómodo porque uno no quisiera hacerla, pero viene y las hace. Vete, ese el espíritu que está dispuesto, pero su carne es débil, ¿me entiende? Y su carne es debilitada por el aguijón. Bien, dice que Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Bien, vamos a explicar bien algo para que no se malentienda. Una cosa es el pecado, que es el pecado en el cual el hombre vive porque es pecador. Y otra cosa son las debilidades, otra cosa son todavía los errores que tiene el hombre. De ellos muchos son ocultos y otros no son ocultos, y que lucha contra ellos, referidos al carácter, referidos de pronto a la forma de pensar, referidos de pronto a las acciones y a la contraposición entre la acción que hay que hacer de Dios y la acción que de pronto se quiere hacer, porque que se entiende que esa acción que se quiere hacer de pronto es la perfecta, pero se sabe que no es la perfecta porque viene de la mente, se lucha contra aquello porque se le ve la perfección a aquello, pero sin embargo se entiende, se le ve la perfección, pero se entiende que no es así, pero se hace viendo la perfección, pero aún en lo interior entendiendo que la perfección de la verdadera acción está en la acción que ordena Dios en su secreto. ¿Se entiende? O sea,
Y esto y muchas cosas más, acerca de la manera de hablar, de la manera de actuar, del afán en que se afanan las personas y de pronto no quieren hacerlo. Esto y muchas cosas más que son debilidades distinto a los pecados, como pecado en los cuales viven las personas, distinto al pecado, por ejemplo, de vivir mintiendo porque se es mentiroso, distinto al pecado de vicios porque se está atado a esos vicios, ¿ya entiendes? Distinto al pecado de vivir en adulterio, distinto al pecado de vivir en fornicación y ese tipo de cosas y otros muchos más. Entonces, cuando se habla del aguijón, porque esto es lo que Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Se habla de estas debilidades primeras que estoy hablando, que tiene que ver con el hombre que todavía tiene características del hombre nacido de Adán, pero que lucha en contra de ellas con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero todo esto tiene un objetivo. Dice, hermano, cuando se habla de aguijón es esto, para que se entienda que esto no es una enfermedad del cuerpo, como muchos han tendido a decir, según he escuchado por ahí de ellos. Ni se trata de una anomalía del cuerpo, ni nada de esto, sino que esto se refiere a algo espiritual, a cosas que no están bien en el hombre y que Dios las va arreglando con el tiempo. Porque el aguijón, cuando dice que tiene un aguijón en la carne, se refiere al aguijón de ese tipo de cosas, porque dice en el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 56, que el aguijón de la muerte es el pecado. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Qué quiere decir? Que la muerte tiene un aguijón. ¿Y cómo es que ese aguijón entra? El aguijón que es como el que tienen allí de pronto las avispas, las abejas, pero este es distinto. Este causa una muerte eterna y este no se ve. Este es espiritual. Este aguijón es el pecado. La muerte es como el animal en este caso. La muerte es como la avispa, por decir. Pero el aguijón es el pecado. Bien, entonces ese aguijón se introduce en el corazón del hombre y lo lleva a hacer, presten atención, y lo lleva a hacer las obras de la carne. Lo lleva a hacer las obras del hombre natural nacido de carne y de sangre. Lo lleva a hacer las obras del hombre nacido de Adán. Lo lleva a hacer las obras de la mente. Ese aguijón es el que lleva a hacer las obras de la mente. Bien, ese aguijón lleva a muchos a cumplir todos los deseos de su carne. El deseo lascivoso, impurezas sexuales, el deseo de mentir por una necesidad o algo, el deseo de codiciar, de adquirir todo tipo de cosas que lleva al hombre a la perdición y a la corrupción de este mundo, el deseo de hacer vicios y el deseo de airarse, de enemistarse, el deseo de muchas cosas que llevan al hombre a la perdición. Este aguijón es el que la muerte introduce en la carne y hace que el hombre quiera ejecutar las obras de la carne, porque este cuerpo que es tentado al mal en todo tiempo es el que, cumpliéndole sus deseos, cumpliéndole todas sus vanidades, lleva al alma a la muerte. ¿Ya entiende? Pero ahora hay un aguijón que no puede con el cuerpo del hombre. Hay un aguijón que no puede entrar en aquellos cuyos cuerpos están entregados a la voluntad de Dios. El aguijón que no puede entrar en aquellos cuyos cuerpos están entregados a la voluntad de Dios, este aguijón que es el que lleva al hombre a cometer todo este tipo de pecado. Pero sin embargo, viene con algo que es un aguijón distinto, de menor envergadura, que lleva al hombre a todavía afirmarse en cosas de su carácter que no piensan mucho que son pecados, pero el que tiene bien despiertos sus sentidos espirituales y aprende del Señor, sí entiende que son pecados. Y esto es lo que se refiere al Espíritu Santo cuando Pablo está diciendo que le fue dado un aguijón en la carne
para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente. Esto inquirí yo en el Señor el otro día y el Señor me dijo que si perfecciona a la persona al instante, la persona se gloría y la persona no puede ser edificada y no puede ser perfeccionada a través de las tribulaciones. Se gloría, se jacta de santidad, se jacta de purificación, como hacen muchos, pero no porque realmente han sido purificados y perfeccionados a la perfección ya, sino porque ellos mismos se creen así. Como hacen muchos que salen con cuello y corbata diciendo que ya son los santos, que es la obra perfecta, que ya la perfección de Dios y que todo el que llegue a esta obra llega a la única verdad. Y como los concilios, como los ministerios y obras que se hacen en la tierra porque se dicen ser de Dios, pero que se glorían y que no ven en ellos ningún tipo de debilidad, no ven en ellos iniquidades, no ven en ellos injusticias, no ven en ellos nada que los atraiga de la tierra y están cargados y recargados de pecado, pero no lo saben y no lo entienden. Y eso me dijo el Señor, que cuando uno, si él perfeccionara a uno, uno se jactaría, uno se gloriaría y uno no trabajaría para ser perfeccionado en todas aquellas áreas en que necesita ser perfeccionado. Pero cuando Él deja cosas en el corazón, cuando Él deja cosas en la carne, esto hace que el hombre que verdaderamente está dispuesto para hacer la única y exclusiva voluntad de Dios, para hacer la perfecta voluntad de Dios, porque verdaderamente ama lo eterno, ama el cielo, ama hacer la perfecta voluntad de Dios, ama agradar a Dios y entiende su condición terrible en este cuerpo, para que entonces busque con anhelo, busque con fervor, busque con entrega completa a través del tiempo, a lo largo de la vida, hasta el final al Señor, y busque sus revelaciones y busque atravesar por todos los caminos por los cuales el Señor lo quiere atravesar, para que ahí vaya siendo librado de todas esas cosas. De lo contrario, no lo haría. Esto sería imposible, porque es necesario que, primero, hermano, es necesario que el justo viva por fe. La necesidad de que el justo viva por fe es para que se manifieste en su vida, cuando termine su vida en el cuerpo, de que esa es la imagen de Dios la que fue formada en él. Es necesario que el justo viva por fe, pero la fe no se trata de que recibir alimentos por fe, de recibir mis beneficios que yo quiero en el cuerpo para la carne por fe. No se trata de recibir todos los antojos del corazón por fe, porque esta es la fe terrenal que muchos han recibido como fe y entendido como fe, la cual no es de la que se habla, sino la fe de Abraham, la que hace las órdenes de Dios, la que obedece a las órdenes de Dios y la que hace lo que Dios le va mandando a hacer, porque tiene fe en que eso perfeccionará su hombre espiritual, y tiene fe en que eso le dará la verdadera imagen de Dios para una vida eterna. ¿Entiende? Entonces, esta fe es de continuo, esta fe es a diario, esta fe es sin cesar, pero esto se busca cuando se entiende la debilidad. Y también es necesario que el camino de los creyentes sea de aumento en aumento. Es necesario que vaya en aumento desde el principio hasta el final. No que desde un inicio ya sea perfecto. Primero, eso es imposible, es totalmente imposible, porque el hombre está plagado de muchas iniquidades. Lo voy a llevar allí, por ejemplo, donde dice en el libro de los Efesios y en capítulo 4 y en el verso 22 creo que está. Bien, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir? Que el viejo hombre, este viejo hombre viene desde la mente. Este viejo hombre tiene las acciones del cuerpo, o sea, el cuerpo está ya como automatizado a ejecutar acciones impuras y acciones de pecado. Ya el cuerpo está automatizado a mentir. Ya el cuerpo está automatizado a codiciar,
a codiciar sexualmente, y a codiciar no solo sexualmente, sino a codiciar cosas del mundo, a codiciar cosas temporales y vanas que envanecen el corazón, a codiciar todo lo que ve, a codiciar todo tipo de cosas, ya sea material como de alimentos y cosas que no edifican, sino que lo que hacen es que al hombre se le alimente el deseo vano y que su mente está inclinada a eso en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, este es el viejo hombre que está viciado. Esto viene desde la mente. Está viciado desde la mente. Está acostumbrado, como cuando dice el Señor, acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocuparon en hablar mentira y acostumbraron su lengua a hablar mentira, y ahora no pueden hablar verdad. Entonces, esto es el hombre viciado, o sea, está acostumbrado y su cuerpo está automatizado. Su mente está acostumbrada a pensar de una forma, ¿me entiende? Su corazón está acostumbrado a codiciar y a amar lo que ya ama. Cuando se está acostumbrado a amar la maldad, a amar la impureza, a amar la mentira, a amar lo vano, eso es difícil de quitar, solo puede ser quitado por el Espíritu de Dios. O sea, eso es una costumbre que se arraiga al corazón, y no solo se arraiga al corazón, sino que se automatiza en el cuerpo. Y ya el cuerpo tiene las acciones automatizadas, ya el cuerpo tiene la acción de la impureza, ya el cuerpo tiene la acción del pecado, ya el cuerpo tiene la acción de la mentira, ya el cuerpo tiene la acción de lo malo, en una u otra área de la vida, en una u otra cosa. El cuerpo ya tiene la acción de lo malo, porque está automatizado en él. Eso es lo que dice, cuando dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, le expliqué acerca de la mente y del cuerpo, porque esto es espíritu y cuerpo. Ve que dice también que por precio fuimos comprados, ¿verdad? Dice también que por precio fuimos comprados, que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso dice 1 Corintios 6:20, ya que fuimos comprados por precio, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque todo proviene del espíritu. El espíritu tiene que ver con lo que se siente, y lo que se siente desde que se entiende en la mente, desde que se piensa aquellas cosas que se piensan. Entonces, esto es la mente que está acostumbrada a sentir de una forma, a pensar de una forma, porque ya está adaptada a eso, a amar aquellas cosas que ama. Y también el cuerpo que está automatizado. Pero dice que ahora glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y así dice, y así también, lo mismo que está diciendo cuando dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está hablando de un viejo hombre en espíritu y en cuerpo, ¿me entiende? Está hablando de transformar la mente y transformar las acciones del cuerpo. Está hablando de despojarse de la forma de pensar y de despojarse de la forma de actuar. De estas dos cosas está hablando como personas, hermano, que tienen arraigadas ciertas formas de pensar. Porque dice que se lo enseñó su abuelito, que se lo enseñó su papá, que lo aprendió en su pueblo. Si esto tiene un creyente, no ha muerto al viejo hombre. Si esto tiene un creyente, no ha nacido de nuevo. Si esto tiene un creyente, vive conforme al corazón de Adán. Porque hay cosas que no son manifiestas como pecado de vicio, como pecado de muchas cosas negativas como las que hemos hablado, pero que son pecados porque vienen de una mente terrenal humanística, vienen de una conciencia que es dada por la sociedad, no por Dios, por una conciencia social, y cuyas cosas que busca egoístamente. Las cosas que busca, las busca pensando en sí mismo. Las cosas que busca, las busca para su éxito, para sus logros. Las busca no para el cielo, no para la justicia celestial, sino para sí mismo. ¿Se entiende, hermano? Entonces, de esto dice que se despoje, porque muchas personas dicen, sí, yo no hago este tipo de pecado, y dice, no es para mí. No, ¿cómo no? Esto es para todo nacido de carne y de sangre. Esto es para todo hombre, porque el hombre va al infierno por haber hecho cosas buenas. El hombre va al infierno supuestamente haber hecho cosas buenas, porque ninguno es salvo porque haya hecho nada bueno, porque ninguno es bueno, porque dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y que no hay ni uno solo bueno. Dice, no hay ni uno bueno. Entonces, aquí está la mente de Adán, que aunque
no en todos, sino que en algunos, si es que acaso es así, pero están cargados de pecado aunque no lo manifiesten en lo externo, están por dentro de esos deseos. Entonces, esta es la mentalidad de Adán en todos aquellos que son nacidos de carne y que son nacidos de sangre. Dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre, nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios, no según la sociedad, sino creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y en la santidad de la verdad, creado según Dios para lo eterno, para la justicia celestial que mira por un alma edificada, por un espíritu perfeccionado. ¿Me entiende, hermano? Bien, cuando el hombre tiene todavía pensamientos de sí mismo, todavía cuando el hombre tiene formas de pensar, tiene formas de actuar que aunque no parecen pecado, tiene en su carne un aguijón, tiene todavía cosas que hay que hacer morir en él, tiene todavía cosas que hay que perfeccionar. Y esto es de lo que se está hablando cuando Pablo dice que me fue dado un aguijón en la carne. No se sabe exactamente porque no dice exactamente qué es, pero está referido a cosas así. Porque esto era necesario para que él no se enalteciera en ninguna manera. Y esto es necesario para todo creyente. Porque aquí no está hablando de Pablo, aquí está hablando del hombre. Eso es lo que se pone a él como ejemplo. Esto es necesario para que el hombre pueda permanecer en completa humillación a Dios. Y pueda entender que aunque se le dé conocimiento del corazón de Dios por la revelación del Espíritu de Dios, aunque se le dé el entendimiento de lo eterno, aunque se le dé el entendimiento de lo verdadero, y aunque sus ojos sean abiertos, cuando él ve que esta humanidad tiene los ojos cerrados, para que al recibir todo esto no se envanezca, para que al recibir todo esto no se acomode en aquello. ¿Por qué? Porque aunque reciba estas cosas, todavía en ninguna manera puede alcanzar la perfección del Señor, todavía no alcanza la perfección del Señor mientras está en este cuerpo. ¿Pero por qué? Porque el hombre está todavía en una tierra que es contaminada y en una tierra que ha sido entregada a vanidad, en una sociedad que ha sido entregada a vanidad, en la creación que fue entregada a vanidad por causa de Dios, para que continuamente sea probado, para que se entienda que es débil, pero va a ir fortaleciéndose por el Señor, entendiendo sus debilidades y humillándose de continuo, para que en esta humillación Dios se lo vaya perfeccionando en obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia no es completa. Por eso es que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Así dice en Proverbios 4:18. Por eso es que dice así, que la senda del justo es como la luz de la aurora, la cual va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo es como la luz de la aurora, o sea que sale al amanecer, cuando sale allí la claridad, cuando empieza allí la luz del día, que viene clarita, 6 de la mañana, amanecer más o menos aproximadamente, y va creciendo porque el sol va poniéndose en su punto más elevado, va creciendo hasta que ya al mediodía está bien claro, así. Se lo pone como un ejemplo comparativo, que la luz de la aurora, que la senda del justo es como esa luz, la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda del justo. ¿Qué quiere decir? Que cuando está claro, cuando empieza allí a salir la aurora, empieza a manifestarse, todavía no tiene toda la claridad, todavía hay cosas que no se ven, todavía hay cosas que están todavía tenues, o sea, no oscuro, sino que están tenues, y esas cosas tienen que tener la luz incandescente del mediodía. Todo en el hombre debe de tener la luz incandescente del mediodía. Eso quiere decir, lo que estoy hablando, se lo traduzco. En el corazón del hombre debe haber la verdadera visión clara de todas las cosas según como las ve Dios, no como las ve el hombre nacido de carne, no como las ve la sociedad, no como las ve el hombre por su propio análisis, por su propia lógica y por su propia conclusión. Todo lo cual viene de un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. Todo lo cual viene de un corazón que es nacido de carne y de sangre. ¿Se entiende, hermano? Entonces,
Esto es lo que debe de ir creciendo. Debe de ir creciendo a la luz de Dios, no la del hombre. No la del hombre, porque dice que Cristo, Él es el sol de justicia. Él es el sol de justicia, no el sol que alumbra allí el cuerpo, el sol que está en medio del cielo, sino el sol de justicia, o sea, que aumenta la justicia en el hombre. Así que dice en el libro de Malaquía, acerca del sol de justicia. Está en Malaquía, permítame. Está en Malaquía, está allí en el libro de Malaquía capítulo 4, verso 2, dice: mas para vosotros los que teméis mi nombre, se alzará un sol. Capítulo 4, verso 2, dije, ¿verdad? Dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bien, para los que temen al Señor, no para todo el mundo. Quiere Dios que todo el mundo lo tenga. Quiere Dios esto para todo el mundo. Pero, porque dice que a los que teméis mi nombre, porque Dios se lo da a todo el mundo, pero solo lo reciben los que temen al Señor. Porque la luz vino al mundo, dice. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que Cristo, que es la luz, vino con toda su verdad al mundo. La luz de Dios, hay que entender cuál es la luz de Dios. La luz de Dios es toda su justicia, de toda la verdad que Él habla, con toda su ciencia, desde las profundidades de ellas. Y cuando el hombre entiende esto, entiende la verdadera justicia. La luz vino al mundo. No se trata de recibir a Cristo. Ay, yo creo en Él. Ay, qué hermoso. Me da comida. Ay, me da familia. Yo sí lo amo. Esta no es la luz de la justicia. No, esto es algo simple. Esto es algo que nos llega al verdadero conocimiento. No es aceptar el nombre, sino es aceptar todo lo que está en su corazón. No se trata de aceptar el nombre de Jesucristo, sino de aceptar todo lo que verdaderamente le enseña y todo lo que está en su corazón. Esto es lo que se debe de aceptar. Por eso que dice que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y también de la misma manera dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aunque dice que aunque los que creen en su nombre, no se refiere al nombre como tal, porque con el nombre de Jesucristo la gente comete multitud de iniquidad. Con el nombre de Cristo la gente comete multitud de homicidios espirituales. Así como multitudes recibían al Señor. Sin embargo, eran los asesinos del pueblo, porque mandaban todavía a guardar la ley de Moisés y todas estas cosas, habiendo recibido, dice que al Señor. ¿Por qué? Porque estas son las estrategias del diablo, hermano, para hacer creer al hombre que todo aquel que abre su boca para decir Cristo, ya esto es Cristo. Entonces así también Satanás abre su boca a través de muchos que son brujos y dicen Cristo, para que la gente piense que porque dice Cristo, entonces Cristo acepta todo tipo de impiedad, y que haciendo estas hechicerías y que haciendo todo el pecado solo diciendo Cristo, ya se es de Cristo. Entonces no se trata del nombre, se trata de lo que está en su corazón. Este es el sol de justicia. ¿Entiende, hermano? Este conocimiento de la profundidad del corazón de Dios es el sol de justicia. Este sol de justicia, como dice Malaquía, a vosotros los que teméis mi nombre, los reciben los que temen su nombre. Los reciben los que no están mirando solamente el nombre con letras, como muchos dicen que no se llama Jesús, que se debe de decir Yahshua, que otros dicen que no es así, otros dicen de una forma, otros dicen de otra, y todo es cosa vana, porque el Señor no es aceptado por las letras del nombre. El Señor es aceptado por su corazón. El Señor es aceptado por la integridad de su corazón, por toda la profundidad de lo que Él es. Él es la acción. Él no es el nombre, Él es la acción. Así como el Señor dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad
y la vida. Yo soy la vid. ¿Qué quiere decir? Que el Señor es todo lo que llena la vida del hombre. El Señor es todo aquello. Como dice también, yo soy el que soy. Con este nombre se me recordará para siempre. ¿Qué quiere decir? Que Él es el que es. Él es la acción de las cosas. Él es el alimento. Él es el camino a la perfección, a la entrada al cielo, a la perfección del hombre espiritual. ¿Entiende? Él es la resurrección de los que viven muertos en sus pecados. Entender la profundidad de estas cosas es recibir a Jesucristo. No se trata de recibir el nombre. Y cuando se recibe la profundidad de estas cosas, para que se pueda profundizar más en estas cosas, se debe de ir siendo perfeccionado desde el principio hasta el final. Este sol, que dice que Cristo es el sol de justicia, como dice, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicias y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerro de la manada. ¿Qué quiere decir? Que este sol de justicia, comparándolo con el sol natural, comparándolo con el sol de la luz del día que nosotros tenemos aquí, que alumbra sobre la tierra, ¿verdad? Este sol de justicia, así como el sol de la tierra nace en la aurora y nace y va creciendo su luz hasta que el día es perfecto, así el sol de justicia también se va haciendo cada vez mayor en el corazón del creyente, en la vida del creyente. Pero cuando la persona reconoce que vive en un cuerpo pecaminoso, que vive en un cuerpo tentado al mal en todo tiempo y que vive en un cuerpo que es inclinado a la maldad y cuyo corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, pero que va despojándose de ese viejo hombre nacido de carne y de sangre y que está viciado conforme a los deseos engañosos y que ahora por la voluntad de Dios, las órdenes que Dios le va dando, va despojándose de ese pensamiento. Ya no se cree justo por lo que dice que aprendió de su abuelito y de su tatarabuelo. Ya no se cree justo por lo que dice que aprendió de su pueblo. Ya no se cree justo por su propio análisis y sus conclusiones que saca. Como el hombre saca conclusiones, dice, no, el hombre justo debe de trabajar para mantener su familia. Esto es un pensamiento humanístico, esto es un pensamiento social, esto es un pensamiento de un hombre cuya justicia es de él mismo. El pensamiento del Señor es distinto. El pensamiento del Señor mira por una justicia más alta. El pensamiento del Señor es diferente. Solo le pongo ejemplo. Ya no se cree justo por esto, pero porque entiende lo débil que es. Entiende que sus pensamientos nada son. Y no se sabe exactamente qué es, pero lo que Pablo tenía era algo que Dios había dejado en él para que entendiera que por las revelaciones no es que era perfecto, para que entendiera que se le dieron las revelaciones, que se le dieron las visiones, que se le dio a conocer el corazón del Señor y toda su profundidad. ¿Para qué? Para que fuera perfeccionado de continuo y para que la justicia fuera manifestada a través de él para también salvación y para también edificación de otros en una perfección continua que va de aumento en aumento. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor deja en la vida del hombre muchas cosas necesarias para su edificación. Si se las quita, no pueden ser formadas en él otras cosas. Por ejemplo, si le quita esa guerra contra el deseo de la carne, no puede ser formado en él el deseo de tener la voluntad de Dios, no puede, de tener la imagen de Dios, es lo que quise decir. No puede ser desarrollado en él ese fervor, el fervor de hacer la voluntad de Dios. No puede ser desarrollado en él el ánimo pronto para ejecutar las órdenes de Dios, como cuando dice también en el libro de Romanos capítulo 12, dice que en lo que requiere diligencia, solo ponerlo como ejemplo, dice que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De modo que el Señor deja muchas cosas, porque de lo contrario, la pereza tomaría lugar. La pereza está en el mundo. Eso que le dije, por ejemplo, lo de fervientes en espíritu, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, allí en Romanos, en el capítulo 12, y en lo que requiere diligencia, dice Romanos 12, 11. Romanos capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir? No perezosos, sino fervientes en espíritu. Cuando el hombre se acomoda a su propia santidad, que él dice ya haber obtenido,
cuando el hombre se acomoda a su propia justicia, que él dice ya haber alcanzado, el hombre se hace perezoso para lo eterno. El hombre se hace perezoso para la perfección, porque no entiende que en él hay imperfección. Cuando el hombre recibe la falsa creencia de que ya él es justo y de que ya él es santo, entonces la pereza viene y toma lugar. No solo la pereza, el error está, y estando el error, está y predomina la injusticia, está y predomina todo tipo de cosas, la codicia, la avaricia, el egoísmo, la jactancia, toma lugar la jactancia, toma lugar la soberbia, toma lugar la prepotencia, o sea, jactarse de mucho, jactarse de que se es, no siendo así, jactarse de perfección. La jactancia misma ya es un pecado que lleva al hombre a la muerte. La jactancia, la prepotencia, el creerse estas cosas ya es un pecado que lleva al hombre a la condenación. Y lo lleva junto con los otros pecados que tiene creyendo el hombre no tenerlos. Pero para que esto no venga a la vida del hombre, el Señor lo sujeta todavía a debilidades. Todavía lo sujeta para que no tome lugar la jactancia como pecado que se lo llevará a la muerte. Para que no tome lugar la pereza, acomodarse a lo que se piensa que es, ni siquiera lo que se es, sino a lo que se piensa que es, el acomodarse, para que no tome lugar esto, porque aun cuando se alcanza perfección, pero no la completa, y aun cuando se alcanza el verdadero conocimiento de Dios, porque puse el ejemplo de los que se creen, pero ahora los que no se creen, sino que tienen el verdadero conocimiento de las cosas del Señor, dice que el Señor lo sujeta, dice, porque el Señor le dice que le oró al 3 veces al Señor que lo quitara de él, pero el Señor le dijo que le bastara su gracia, que lo iba a dejar en él, porque es necesario esto en él para que el poder de Dios se perfeccione. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que se mantenga así para que la pereza no tome lugar, para que no tome lugar la jactancia, porque de lo contrario el hombre iría a la muerte, y el hombre vendría siendo sencillamente heraldo para que otros pasen en lo que ya conoce, en lo que ya ha recibido y en lo que ya entiende, pero sin embargo él mismo irá a perdición. Solamente heraldo para que otros pasen, pero él mismo irá a perdición. Porque son varias cosas las que se ponen allí por manifiesto. Resultaría ser heraldo, resultaría en otros pecados que de pronto no lo tiene, ¿verdad? Y resultaría en imperfección, resultaría en algo que se quedó a medias, resultaría en algo que no fue perfeccionado. Esta base, este fundamento, este principio, desde antes el Señor lo manifestó en el pueblo. Por ejemplo, cuando el pueblo salió, cuando el pueblo Josué los introdujo en la tierra prometida, cuando el pueblo entró en la tierra prometida, dice que Dios les había mandado que echaran a todas las naciones que habían en la tierra, que no dejaran nada. Pero sin embargo, dice que cuando el pueblo entró en la tierra prometida, que echaron a todas las naciones por mano de Josué, que Josué era celoso con los mandamientos del Señor, y así también el pueblo era celoso porque aprendía a través de Josué las cosas justas y lo verdadero. Pero sin embargo dice que Dios no echó a todas las naciones delante de ellos, sino que dejó a algunos todavía. Esto está allí en el libro de los Jueces, en el capítulo 2. Bien. En el libro de los Jueces, en el capítulo 2, dice en el verso número 20, dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Ves que cuando Josué todavía quedaron naciones? Pero oiga el objetivo, oiga el motivo. Dice verso 22, para probar con ellas a Israel. O sea, está diciendo de que quedaron aquellas naciones en el tiempo de Josué para probar con ellas a Israel. Por eso no fueron echadas de delante del pueblo. Por eso en el tiempo de Josué aquellas naciones todavía fueron dejadas. Dice, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Y dice verso 23, por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlos de una vez, y no las entregó en mano de Josué.
Dice que Dios dejó a aquellas naciones sin arrojarlos de una vez. ¿Qué quiere decir? Que las dejó, pero no para siempre. Las dejó para arrojarlas después. Porque dice, las dejó sin arrojarlas de una vez. O sea, que las iba a arrojar después. Las iba a sacar de ahí después, pero no de un mismo inicio. ¿Ya entiende? No de un mismo inicio. Las dejó desde un inicio sin arrojarlas de una vez. Y no las entregó en manos de Josué. No, las dejó allí, pero después las iba a arrojar. ¿Pero para qué? Dice, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, así mismo como, porque esto se manifiesta en lo físico en el pueblo y después en el hombre espiritual. Y el Señor, así mismo como hizo en el pueblo, que Él no arrojó de delante del pueblo a todas las naciones de una vez, sino que dejó a un resto, dejó lo que Él sabe que no iba a dañar al pueblo si el pueblo amaría lo justo y el pueblo si el pueblo aborreciera lo malo, el pecado. Y si esto hiciera, y si verdaderamente buscara la justicia de Dios, y si verdaderamente buscara la perfección de Dios, más adelante ellos iban a arrojar esas naciones, y ahora sí, Dios las iba a arrojar de delante de sí. Porque de un principio el Señor no las arrojó, y aunque ellos intentaron, el Señor se las dejó allí a Josué. Eso es lo mismo cuando el Señor todavía permite en el hombre aguijones. ¿Para qué? Para que el hombre ame, amando lo contrario a aquel aguijón, quiera arrojar de sí ese aguijón, y así lo va probando, así lo va probando, así lo va probando, así lo va probando, hasta que paulatinamente lo va echando de sí. Porque allí va a probar si verdaderamente el hombre ama el bien o el hombre ama el mal. Si verdaderamente el hombre ama la justicia o el hombre ama la injusticia, si ama lo celestial o ama lo terrenal. ¿Por qué? Le voy a explicar. Cuando esa cosa está cuando aquel aguijón está en el corazón, el hombre es dado a dos cosas. El hombre es dado o a acomodarse a aquel aguijón, acomodarse a aquel deseo y cumplirlo de continuo. Cumplirlo. Algo malo, ¿verdad? Características de hombre natural nacido de carne y de sangre, aunque parezca bueno. Y el hombre es dado a cumplirlo porque se acomoda a aquello. O, por otra parte, por el contrario, es dado a aborrecerlo y a no querer hacerlo y a guerrear contra aquello, a luchar contra aquello, a pelear contra aquello. ¿Me entiende? Allí se va a manifestar dónde está el amor del hombre. Allí se va a manifestar delante de Dios primero dónde está el amor, pero no solamente porque se manifieste un día. Ya hoy lo aborrecí, ya hoy no quise hacerlo, sino que se lo va a dejar a través del tiempo y se lo va a ir quitando paulatinamente para que en toda la vida y aun cuando es tentado a amar aquello, demuestre en el mundo espiritual delante de Dios y de todos los santos ángeles y de toda la multitud de nubes de testigos que tenemos, porque es la multitud de nubes de testigos que tenemos todo el cielo, ¿verdad? Demuestre que verdaderamente ama lo puro, ama lo santo, ama lo justo, y así Dios lo va perfeccionando. A través de esta guerra, a través de esta batalla, así Dios lo va perfeccionando. Como dice que en el libro de Gálatas, capítulo 5, como dice, que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso dice Gálatas 5:17. Que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, le voy a explicar una cosa, porque aunque en la escritura uno ve muchas cosas, como por decir espíritu con mayúscula o con minúscula, esto fue algo que fue allí traducido y los que lo tradujeron lo pusieron como entendieron, con mayúscula o minúscula, pero se refiere al espíritu del hombre. El deseo de la carne del hombre es contrario al deseo del espíritu del hombre espiritual. ¿Me entiende? Porque dice, es contrario y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, se opone dentro de mí
Mi deseo de hacer lo bueno, como el ejemplo que le puso cuando el Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi espíritu está dispuesto porque ama lo justo. ¿Me entiende? Ama lo perfecto, ama lo recto, pero mi carne es débil. Entonces dice que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere decir? Que en la carne está todavía el aguijón, pero el aguijón no de la muerte de que deseo el beber, deseo el fornicar, deseo la impureza, deseo el robar, deseo el mentir, no, sino el deseo de cosas del hombre natural, de sus propios planes, de sus propios pensamientos, de sus propias perfecciones que se armen en su imaginación y muchas cosas que tienen que ver ya con el carácter del hombre, que esto dice que todavía pelea contra el deseo del hombre espiritual, porque el deseo del hombre espiritual va por lo eterno, va por lo celestial. Contra esto peleaba Pablo y Dios no lo arrojaba de sí de una vez, como dice que lo hizo en el pueblo. No arrojó delante de ellos las naciones porque era necesario que se probara qué es lo que ellos amaran, qué es lo que ellos iban a amar. Porque así es que dice que amemos el bien y que aborrezcamos, dice que amemos el bien y que aborrezcamos el mal, porque esto como principio debe de estar en el corazón. Dice Amós capítulo 5 y verso 15, aborreced el mal y amad el bien y estableced justicia en juicio. Y después dice, quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Como principio, para alcanzar toda la perfección de Dios. Allí está la piedad del Señor. Allí está la compasión. Para alcanzar toda la perfección del Señor, que el Señor quiere en nosotros. Para alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Solo como principio, hermano. Solo dice así, aborreced el mal y amad el bien. Solo es eso como principio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se demuestre delante de Dios, para que se demuestre delante del cielo que en el corazón está el amor por lo bueno, no el amor por lo malo, porque todo parte del corazón, porque del corazón, dice el Señor, es que nacen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las envidias, las enemistades, los pleitos. Todas estas cosas son las que corrompen al hombre. Todas estas cosas son las que contaminan el cuerpo. ¿Por qué? Porque está el deseo por lo malo. Por eso como principio el Señor dice, amad el bien. Como principio, porque si está en el corazón el amor por lo malo, pero se hace lo bueno, en el corazón está el pecado. Y el pecado está delante de Dios. ¿Me entiende? Si está en el corazón el no codiciar, si está en el corazón el codiciar, pero en el cuerpo no se obtiene lo que se codicia, el pecado ya está delante de Dios, porque en el corazón está y el hombre se deleita en aquello. El hombre se regocija en aquello, como cuando dice el Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que se dice, no cometerás con el cuerpo el adulterio, pero sin embargo el Señor dice, os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:27 en adelante, así que dice. Bien, así también es con todo. ¿Qué quiere decir? Que lo que el corazón siente es lo que ya está delante de Dios, aunque no se ejecute con el cuerpo. Por eso es que el Señor manda como principio a amar el bien, porque el amor viene del corazón. O sea, que el corazón esté inclinado al bien y aborrezca el mal. Si aborrece el adulterio, si aborrece la mentira, pero le viene la tentación de hacerlo, le viene la tentación de decirlo, va a haber una guerra entre el cuerpo y el espíritu, pero él va a vencer por el amor que tiene. Y así Dios va a permitir que le vengan las tentaciones. Pero no solo esto, sino que va a permitir que tenga debilidades, no referidos a adulterio, a mentira, a cosas así, sino que va a permitir que tenga muchas cosas, debilidades que le van a hacer
manifestar su hombre natural todavía, que todavía no ha sido perfeccionado, para que el hombre en esa debilidad eche mano del poder de Dios y el hombre en esa debilidad tenga una verdadera vida de humillación, tenga una verdadera vida de entrega al Señor, para que entonces se cumpla la palabra que el Señor dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? El poder del Señor es perfecto, pero sin embargo el Señor dice que se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué se perfecciona? Porque aunque el poder del Señor es perfecto, no es así en el hombre. O sea, que el poder del Señor no se ha manifestado completamente en el creyente todavía, sino parte de este poder. ¿Ya entiende? Parte de este poder. Como dice que ahora miramos oscuramente. Ahora miramos a medias. Ahora miramos no completamente, sino así como por un espejo. Pero dice que cuando venga lo perfecto, ya no miraremos a media, sino que miraremos como fuimos creados. Cuando venga lo perfecto, o sea que cuando el hombre vaya siendo perfeccionado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que primero se mira a medias cuando venga. Primero se mira a medias, primero se mira en parte, como con un espejo, pero que dice que cuando ya el hombre sea perfeccionado, eso está, lo voy a decir. Dice que cuando el hombre sea perfeccionado, ya no será a medias, sino que ya será completamente, ¿entiende? Entonces, búscame allí por favor. Entonces, quiere decir, hermano, que primeramente el hombre tiene cosas que no ha recibido todavía completamente el conocimiento completo, y no ha recibido completamente la perfección, no ha recibido completamente toda la edificación que necesita, toda la perfección que necesita. ¿Por qué? Porque hay cosas del hombre nacido de carne y de sangre todavía en su corazón. Hay todavía cosas del hombre natural en su corazón. Todavía hay cosas del hombre no espiritual, de una mente todavía natural, no de una mente celestial. Y siendo así, todavía no puede ejecutar obras perfectas. Siendo así, todavía no puede ejecutar las obras perfectas del Señor. Siendo así, todavía no alcanza la perfección. Por eso es que esta perfección es necesaria. Porque se necesita el crecimiento, hermano. En este crecimiento se va viendo cada vez mayor, se va viendo cada vez de manera más tangible, se va viendo cada vez de manera más adecuada, se va viendo cada vez de manera más perfecta en esta perfección. Bien. Dice, hermano. Dice el 1 Corintios capítulo 13 y verso 12. Ahora vemos por espejo. Oscuramente. Dice 1 Corintios capítulo 13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bien, ahora vemos por espejo, ahora vemos oscuramente, ahora no tenemos la perfección de todas las cosas. Pero bien, esto dice en el verso 12, pero antes, en el verso 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, en parte tenemos una u otra cosa, pero sin embargo dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, ¿qué quiere decir? Cuando venga la perfección del Señor, ya entonces el hombre no será en parte ya no será, no ejecutará justicia en parte, no ejecutará las obras en parte, no ejecutará no hará la verdad de Dios en parte, no obedecerá en parte. Porque esta perfección se va logrando a través de lo que se tiene todavía en parte. Si no se tiene en parte, entonces no puede llegar la perfección. Y para tener en parte, el Señor necesita dejar todavía lo imperfecto en el hombre. Por eso que dice, cuando venga lo perfecto, ¿qué quiere decir? Que todavía está lo imperfecto en el hombre.
todavía está lo que lo atrae a hacer las cosas que son del cuerpo, todavía está lo que lo inclina a hacer las cosas que son de la carne, todavía está lo que lo hace todavía pensar de manera terrenal, y este es el aguijón que le molesta a los espirituales. Los que no son espirituales no tienen este problema con la molestia. ¿Pero por qué? Si tienen un grave problema, tienen el problema de la muerte en ellos, pero no tienen el problema de la guerra contra lo imperfecto, porque ellos no aman lo bueno, ellos no aman el bien, ellos no aborrecen el mal, sino que se acomodan a la imperfección, se acomodan al hombre natural, se acomodan a lo vano, se acomodan a lo que todavía no es perfecto, y se acomodan a lo vacío muchos, hablando de los que son medianamente los que han tenido el trabajo del Señor en ellos medianamente, y en los que no han tenido nada del Señor hecho en ellos, porque no han creído desde un inicio o han creído muy vanamente desde el inicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se han acomodado a aquella imperfección y se han acomodado a aquel vacío en otros casos, y siendo así, la muerte está en ellos y no tienen una guerra contra el espíritu. ¿Por qué? Porque aman lo imperfecto, pero el que ama lo justo, el que ama la perfección de Dios, entiende todas estas cosas en su corazón y entiende y ve todos los detalles, y en su vida que va viviendo en el cuerpo, a través de la vida, hermano, en la comunión con los hermanos, de pronto en la vida con los demás, de pronto en su vida en su hogar, de pronto en su vida, en sus pensamientos, en su forma de buscar a Dios o no, va viendo imperfecciones, porque cuando el hombre ve estas imperfecciones es que está buscando lo perfecto, y cuando se contrita por estas imperfecciones es que está buscando lo perfecto. Cuando, por ejemplo, ve de pronto que tuvo de pronto un encuentro con un hermano y no lo saludó muy amorosamente, pero de pronto ya pasa la situación y de pronto se siente mal, se siente incómodo, porque su manifestación del amor no fue completa, su manifestación del amor fue o tibia o fue fría, sino que su manifestación del amor partió de un corazón que estaba pensando por sí mismo, de pronto porque estaba afanado, porque iba a buscar algo a la tienda, de pronto porque estaba afanado, porque iba a un negocio de sí mismo, y su manifestación del amor no se expresó. Pero cuando un espiritual ve esto, cuando un espiritual percibe esto en sí mismo, se siente redarguido, se siente incómodo, se siente mal consigo mismo, y entonces va delante de Dios en una humillación. Pero el carnal no, el terrenal no, el terrenal le pasa por alto a esto, porque él no puede ver en él la imperfección, porque él se acomoda a su imperfección, porque él dice, porque él piensa desde lo muy profundo de su corazón, pero mi necesidad está primero, y era necesario ese saludo frío, porque él es imperfecto, y porque ama su imperfección, y porque aborrece el bien. ¿Cuál es el bien? La perfección del amor. En este caso que estoy hablando, ¿cuál es el bien? La manifestación del calor del amor, más que tu necesidad de ir a comer, más que tu necesidad de ir a comprar la tienda lo que vas a comprar, más que tu necesidad de ir a tu negocio personal. Y entonces saluda fríamente, te manifiesta fríamente y no ves la imperfección. ¿Pero por qué? Porque te has acomodado al deseo del cuerpo, el cual es egoísta. ¿Se entiende? Lo pongo como ejemplo. Allá hay una iniquidad, allá hay imperfección y muchas más, pero empezando por una. Allá hay iniquidad, allá hay imperfección, allá hay injusticia, allí no está el amor del Señor, allí está el egoísmo, allí está el pensamiento de sí mismo, mi necesidad, allí está aquello que atrae al hombre a la muerte, al pecado, que es que piensa por sí mismo y para sí mismo, y allí está la maldad, allí está la injusticia. Pero el hombre que no lo ve es porque no ama la perfección del Señor. Pero el que lo ve lucha contra aquello, el que lo ve se siente incómodo, el que lo ve se siente mal, siente pesar, siente incomodidad, siente algo malo, y entonces va y se humilla ante Dios y pide perdón, y entonces le pide al Señor que le libre de aquello, porque es así, porque se manifestó así, habiéndole enseñado el Señor otra cosa, y allí se manifiesta un hombre que todavía tiene debilidades. Allí se manifiesta. Pero ¿dónde se puede manifestar? ¿Y dónde se puede perfeccionar aquello? Aquello se puede perfeccionar solamente en los que ven la imperfección, en los que ven la injusticia, en los que conocen el corazón de Dios. Porque como principio y base se debe de conocer el corazón del Señor para que se ame lo verdadero. Porque si no se conoce el corazón del Señor, usted nunca va a percatarse de aquella iniquidad que cometió.
Y va a pensar que aquello no tiene nada de malo. Y aquello es la muerte que ya lo arrastró al infierno. Aquello es el aguijón que ya lo tiene dentro, no lo aborrece, no lo quita, no le pide a Dios que lo quite de sí. ¿Cómo le va a pedir a Dios que quite de sí, de usted, algo que usted no ve que lo tiene? ¿Cómo le voy a pedir a Dios que quite el aguijón de mí cuando yo no veo que tengo aguijón? Sino que yo lo veo bueno. Por eso es que como principio el Señor lo que quiere es esto, misericordia y conocimiento de Dios. Más que holocausto, conocimiento. ¿Cuál es el holocausto? El sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? La religión engañosa. El sacrificio que me manifiesto como cristiano porque asisto a la congregación y porque tengo un liderazgo, porque tengo un esto. El sacrificio del sacrificio que hago. O sea, el conocimiento de Dios vale más que eso, porque el conocimiento te lleva a desear aquello que conoces. Pero si no lo conoces, no lo puedes desear. Pero cuando lo conoces y lo deseas y ves que en ti hay otras cosas, entonces buscas a Dios para que Dios te libre de ese mal comportamiento que tienes. De esas malas manifestaciones que tienes. Porque conoces lo verdadero. ¿Me entiendes? Conoces lo justo. Conoces lo perfecto. Y esa es la guerra que tenía Pablo. Y esa es la guerra que tienen los perfeccionados en espíritu. Estos perfeccionados se manifiestan a través del tiempo. Porque es necesaria esta perfección. Yo solo le puse un ejemplo. Hermano, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando el Señor llegó a casa de Simón. Cuando el Señor llegó a casa de Simón. Allí en el libro de Lucas capítulo 7. De Simón el fariseo. En el libro de Lucas capítulo 7, donde dice que el Señor llegó a casa de Simón y se sentó a la mesa y después vino una mujer que era pecadora y postrada a los pies de, oyó que estaba en casa y fui corriendo para allá y dice que postrada a los pies del Señor lloraba y le ungía los pies y dice que derramó perfume sobre sus pies y le ungía los pies con el perfume. Dice en el libro de Lucas capítulo 7, y sin embargo el fariseo pensando dentro de sí, decía que si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta. Dice, capítulo 7, hermano, está en el verso 36 en adelante, es allí este pasaje, ¿verdad? Simón el fariseo. Dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, para si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Sin embargo el Señor le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, dime esto. Un acreedor tenía 2 deudores. Le puso el ejemplo de los deudores. Uno que debía 500 denarios, el otro que debía 50. Y le preguntó el Señor a los 2 perdonó. Y le preguntó el Señor a quién consideraba él que había perdonado más. Y él le dijo bien quien había agradecido más. Y le dijo, bien, aquel a quien perdonó más. ¿Quién amará más? Le preguntó el Señor, aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, mira, rectamente has juzgado. Y le señaló a la mujer y le dijo, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con su cabello. Dice, como segunda cosa, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y después le dice, y no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que son muchos pecados le son perdonados. Bien, hermano, escuche bien. Mire cuánta injusticia tiene un hombre en el corazón, pero que no las ve. Mire bien cuánta injusticia tiene un hombre nacido de Adán en el corazón y no las ve. Injusticia en su vida social, injusticia en su relación con los demás, injusticia en su vida familiar, en su hogar, en su vida matrimonial, en su vida con sus hijos. Injusticia de todo tipo. ¿Por qué? Porque no conoce la profundidad del corazón de Dios. En un momentico, ¿qué es lo que tenía primero que hacer? Ah, Señor, llegaste, ven, siéntate. Supuestamente hizo bien, pero sin embargo, la justicia de Dios dice que había que manifestar un amor más caluroso. Amén. La justicia de Dios dice que había que manifestar un amor más expresivo,
que naciera del corazón. Eso es el beso que el Señor dice que no le dio. ¿Me entiende? La justicia de Dios dice que eso no es amor. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque le dijo siéntate, pero sin embargo estaba buscando en él faltas. Porque la cena era para buscar faltas en él. Para escucharlo, para hallarle faltas. Y allí no había amor, allí había hipocresía. Por eso no le dio beso. ¿Me entiende? La justicia de Dios le decía que debía haber ungido su cabeza con aceite. La justicia de Dios le decía que debía haberlo honrado, porque esta era la honra que le iba a dar. ¿Ya entiende? La justicia de Dios decía esto. Y la justicia de Dios decía que debía darle agua para sus pies, porque esto manifestaría que estaba pensando en el cansancio que él había tenido en el camino. La justicia de Dios va más de lo que el hombre puede pedir, de lo que el hombre puede pensar o que lo que el hombre puede entender. Y cuando el hombre ve, yo le estoy poniendo estas cosas apenas como ejemplo, pero cuando el hombre espiritual, el hombre cuya mente es celestial, el hombre cuya mente es espiritual, el hombre que conoce la profundidad del corazón de Dios, cuando él ve esto, él entiende su imperfección, él entiende su injusticia, él entiende su iniquidad, y entendiendo su iniquidad, la aborrece. Y le acontece como a Job, que siendo un hombre dice que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no había hombre semejante a él en toda la tierra, porque así es que dice, lo voy a llevar allí, dice en el libro de Job. Esto el mismo Dios fue que lo dijo con su boca, dice en el libro de Job. Cuando Satanás se presentó delante de Dios, le dijo, capítulo 1 de Job, verso 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Quiere decir que era perfecto y recto, y no había otro como él en la tierra. No había hombre perfecto en la tierra como lo era Job. No había hombre recto en la tierra como lo era Job. No como los teólogos que, entendiendo por sí mismos las escrituras, no por la revelación del Espíritu Santo, dicen ellos que Job tenía un montón de cosas que Dios tenía que arreglar y todo este tipo de disparate de las tinieblas, hermano. Cuando el Señor dice que era perfecto y recto. Pero sin embargo, en aquella perfección, oiga bien esto el asunto, en aquella perfección había todavía aguijones. Y estos aguijones, no como lo que los allí estaban juzgando, lo que los juzgaban injustamente. Aquellos supuestos 3 amigos. Bien, lo que los juzgaban, pero ellos tenían 70 veces 7 más de lo que ellos estaban juzgando. No era así. Job no tenía lo que estaban juzgando, sino que él era perfecto y recto. Pero aun cuando era perfecto y recto, después que Dios se manifestó y habló con él y le dijo las profundidades de las cosas, dice, ahora llevo al capítulo 42. Ahora le llevo al capítulo 42. Dice, en el verso 5 y en el verso 6, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir, cuando te he escuchado, Cristo es bueno, Cristo salva, el Señor es bueno, Cristo da vida eterna, Él salva del infierno. Bien, de oídas usted lo oye, pero sin embargo dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, cuando usted lo ve, cuando usted entra en la profundidad de la perfección del Señor, cuando usted entra en la profundidad del conocimiento del corazón del Señor, entiende que no sabía nada. Entiende que nada había recibido. Y cuando ve la profundidad de todas las cosas, ¿sabe qué acontece? Como lo que dice en el verso 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando usted ve la profundidad de la verdadera justicia de Dios desde su raíz, desde la mismísima raíz, porque Dios se le enseña, usted se aborrece a sí mismo y usted no exalta su obra. Usted no exalta el concilio que exaltan multitudes hoy. Usted no exalta su obra como la perfecta obra. Usted no se exalta a sí mismo, sino que usted se aborrece a sí mismo. Y usted se arrepiente más de lo que ya se arrepintió.
porque entiende la profundidad de la verdadera justicia y queda asombrado y queda espantado y queda admirado completamente. Y usted dice, a mi corazón no llegaba y en mi mente no lo entendía. ¿Me entiende, hermano? Es el ejemplo, por ejemplo, así acontece con el de Simón, así acontece con el de aquel saludo afectuoso y muchas cosas más. Cuando usted recibe del Espíritu de Dios la verdad de todas aquellas cosas, la profundidad de lo que verdaderamente es justo, usted queda espantado, usted queda anonadado y usted queda abismado y usted se aborrece a sí mismo si verdaderamente ama lo de Dios. Si no, más bien aborrece lo de Dios y contiende contra Dios y pelea contra Dios, pero no diciendo que es contra Dios, diciendo que aquello no proviene de Dios, porque así pelea contra Dios para justificarse a sí mismo, diciendo que aquello no proviene de Dios, diciendo que aquello proviene del hombre, que aquella justicia no es la de Dios, sino que es la del hombre que quiere manifestar una perfección que no existe, porque Dios no es así, dice. Pero cuando Dios se le manifiesta, cuando Dios verdaderamente se manifiesta al hombre, ya sea en carne o ya sea cuando esté delante de él en el juicio, el hombre va a quedar espantado y no va a tener palabras para decir, como Simón, el fariseo, que no tuvo palabras para expresar, hermano. No tuvo palabras para decir. No tuvo palabras con que justificar sus injusticias, sus iniquidades. ¿Por qué? Porque no conocía la justicia. Pero cuando se conoce esta profundidad, que se va conociendo con el tiempo, cuando se ama esta profundidad y se ve que en uno mismo no hay esto, sino que en uno mismo hay muchas iniquidades, en uno mismo hay muchas debilidades, en uno mismo hay muchas injusticias, se entiende que se tiene aguijón. Se entiende que se tiene todavía aguijón del hombre natural, hermano. Ese aguijón es la misma forma de pensar del hombre. Ese aguijón tiene que ver con características del hombre natural, tiene que ver con el carácter del hombre. Cuando se entiende que se tiene esto, eso se aborrece y se desea quitar de sí, como Pablo no lo quería en él, no lo quería. Pero el que no entiende esto, o el que de cierto modo lo entiende pero no lo ama, no le importa si lo tiene o no lo tiene, porque a este el entendimiento se le ha embotado. Ni siquiera sabe ni por un milímetro lo que va a sufrir en el infierno a donde está caminando. No lo sabe, ni si lo supiera por un milímetro, aborrecería su mal. Si supiera la vergüenza de la eternidad que va a sufrir, aborrecería su gran maldad. Pero como Pablo lo entendía, aborrecía cosas que estaban en él, pero no que Dios iba a dejar en él ese aguijón, sino que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir? Que el Señor le estaba diciendo que iba a perfeccionarlo. El Señor le estaba diciendo que era necesario esto. Estaba dándole este mensaje. Estaba diciéndole la necesidad de aquella debilidad en él, de aquel aguijón en él. ¿Por qué? Estaba probando su amor. No que él amara aquello, no se sabe qué fuera, pero no que él amara aquello, sino que lo aborrecía y era necesario la prueba de este amor durante el tiempo de la vida. Y Dios lo va quitando poco a poco para que se manifieste el poder de Dios, para que se vea la perfección del poder de Dios. La perfección del poder de Dios viene por la entrega de la voluntad del hombre a Dios. Viene por la entrega del corazón de Dios, del hombre, a Dios. Allí se manifiesta el poder de Dios. Cuando el hombre entrega su corazón y cuando el hombre entiende que todo lo que está dentro de él es inicuo. Eso es lo que dice la Escritura en el Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bien, pero cuando se entrega el corazón, mucha gente lo dice de boca. No, yo le doy mi corazón a Dios. Puro de boca, hermano. Le doy mi corazón a Dios. ¿Y por qué todavía viven como ellos quieren si le dieron su corazón a Dios? ¿Por qué todavía buscan lo que ellos quieren si le dieron su corazón a Dios? Visten como ellos quieren, comen como ellos quieren, piensan como quieren, buscan conquistar los sueños que quieren, hacen lo que quieren, nada le preguntan a Dios qué quiere Él que haga y que renuncian a lo que ellos quieren hacer si entregaron su corazón a Dios, porque viven así, porque solo de boca que lo hacen, ¿entiende? Pero cuando se le entrega el corazón, se renuncia a todo lo que tiene y se aborrece
todo lo que se tiene, se renuncia a todo lo que se tiene y se aborrece todo lo que se tiene. Y cuando se percata el hombre que todavía en él hay cosas que no quiere tener, se le pide a Dios y se sufre. Se sufre por tener todavía parte de aquello. Se sufre por tener todavía cosas así. Se sufre y en este sufrimiento se manifiesta y se expresa el verdadero amor a Dios. Y en este sufrimiento se manifiesta el poder de Dios. Porque en este sufrimiento viene la voluntad de Dios. Porque entonces cuando Dios manda hacer la orden, oiga bien, cuando Dios da una orden, el hombre lo va a ejecutar. Porque sabe que detrás de la ejecución de esa orden va a ser perfeccionado en aquello que todavía es débil. Pero cuando el hombre ama esto, ama la orden, aunque la orden sea molesta, aunque la orden sea de pronto ir a lugares que no se quiere, de pronto ir a anonimatos que el hombre de pronto no quiere, de pronto la orden sea en lo que respecta a la búsqueda de Dios, ayunos muy profundos y extensos y un súper extenso que el hombre no quiere ni entiende que debe de hacer, porque supuestamente él cree que no es necesario, ¿verdad? Entonces, cuando viene la orden, pero se entiende que tras la orden va a haber no solamente que se va a alcanzar la justicia de Dios para los demás, sino que tras la orden va a haber una perfección en él. Como el hombre ama esa perfección, va a ejecutar la orden, aunque la orden le duela al cuerpo, aunque la orden combata contra el deseo, aunque la orden vaya contra lo que el hombre quiere, el hombre va a ejecutar la orden, porque el hombre ama la perfección. Pero cuando el hombre no ama la perfección, el hombre no va a ejecutar la orden. ¿Por qué? Porque él está conforme con su imperfección. Y como la orden duele, no está dispuesto a sufrir ese dolor. Porque él no le ve tanta gravedad a su imperfección. ¿Se entiende esto que estoy hablando, hermano? Él no le ve tanta gravedad a su imperfección. Por tanto, no va a sufrir el dolor. Y no solo que no le ve tanta gravedad a su imperfección, sino que no le ve tanta gravedad a la iniquidad que hay. Porque a veces el Señor manda a hacer ayunos y manda a hacer cosas, no solo ayunos, cosas, moverse de un sitio a otro, hacer una otra acción, hacer cosas que el hombre no entiende para edificación de muchos otros. Pero cuando él no ve el grave problema que hay allí, no va a ejecutar la orden, porque ama la imperfección de cierta forma. Ama más su deseo que la perfección de Dios. Y no le ve la gravedad, pero cuando se ve la gravedad, usted ejecuta la orden porque le ejecuta. Y por eso es que dice en Lucas 14:33 que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. O sea, renunciar a todo lo que se posee, renunciar a lo que se tiene, renunciar a todo lo que se posee del hombre natural, del hombre nacido de carne. Cuando no se renuncia es porque se ama, pero cuando se aborrece, se renuncia. Y cuando se aborrece y se renuncia, se le pide a Dios ser librado de todo aquel deseo, de todo aquello. ¿Me entiende? Y cuando se aborrece y se renuncia, se ejecuta la orden, porque la orden solo se puede ejecutar con amor verdadero. Porque el amor, como dice 1 Corintios 13, porque el amor es el que todo lo sufre. El amor es el que todo lo espera, todo lo de Dios. No que espera el carro que se le antojó tener, porque de último modelo, porque echa los asientos para atrás, porque abre la ventana del techo y saca una mano y pide la comida con esa mano allí en la ventanilla de la restaurante de comida de ventanilla. No es eso, no se trata de ese antojo. El amor, dice así en 1 Corintios 13:7, todo lo sufre. Dice desde el 6, él no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Él todo lo sufre, él todo lo cree, lo de Dios, lo que el Señor quiere manifestar, lo celestial, la necesidad de que se manifieste la justicia del cielo, todo lo cree, todo lo espera, espera la perfección, espera todo lo celestial. Dice, todo lo soporta,
el único que puede soportar el dolor de ejecutar la orden en dolor, ¿entiende? Si Dios manda, haz esto así, haz este tipo de ayuno, haz este movimiento, haz este otro, el único que puede soportar esa molestia es el amor. ¿El amor por qué? El amor por lo justo, el amor por la perfección de Dios. El amor por la perfección de Dios es el único que te puede hacer obedecer a la orden. No hay otra cosa que le pueda hacer al hombre obedecer a la orden. Cuando no hay ese amor, el hombre, todo lo que va a hallar son excusas, pero delante de Dios será avergonzado con todas esas excusas, porque ahora él no entiende la gravedad de sus excusas. Mientras esté en el cuerpo, él no entiende la oscuridad que hay en sus excusas. No puede ver el pecado que hay en sus excusas. Y siendo así, no puede percatarse de su iniquidad. ¿Me entiende? Porque no ve la falta de amor que hay. Porque el amor por el Señor, el amor por todo lo de Dios, el amor por todo lo eterno, es el que todo lo puede, es el que todo lo sufre, el que todo lo cree, el que todo lo espera. Pero cuando se conoce la verdad de las cosas, cuando se conoce la verdad de la profundidad del corazón de Dios, hermano, no cuando no se conoce, no cuando no se entiende. Y este era el sufrimiento que estaba expresando Pablo allí cuando dice: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque un mensajero de Satanás, ¿qué quiere decir? No los pecados de allí de aquellos demonios, no. Un mensajero, alguien que me sople, alguien que me ponga de pronto, que me lance un dardo al corazón. Un mensajero del diablo, que Dios permita que ese dardo entre al pensamiento, que ese deseo entre al pensamiento para probarme si yo voy a amar aquel deseo o lo voy a refutar, si yo voy a amar aquel deseo o voy a renunciar a él, si voy a amar aquel deseo o lo voy a aborrecer. ¿Me entiende? Son necesarios estos mensajeros, no el demonio que esclaviza al hombre, porque nosotros no estamos llamados a ser esclavos del pecado, sino a vencer al pecado. Pero son necesarios estos mensajeros que le muestran al hombre, que le hacen conocer y entender al hombre que está en un cuerpo débil y que está en un cuerpo que es inclinado a la justicia, para que busque la perfección de la justicia a través del amor por la justicia, a través del amor por lo perfecto, a través del amor por el verdadero corazón de Dios, no por el falso corazón de Dios, porque la mayoría de la gente lo que tiene es un falso conocimiento del corazón de Dios. Lo que tiene como conocimiento del corazón de Dios es un falso conocimiento, si es un corazón falso que le han enseñado, hermano. Como cuando dice el Señor: este pueblo, su corazón, este pueblo, cercano estoy yo en su boca, pero lejos de su corazón, dice. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. O sea, un mandamiento de hombre. Así, el conocimiento del corazón de Dios que tienen muchos no es más que un corazón de Dios que le ha enseñado el hombre, que no tiene la revelación de lo profundo de Dios, no tiene la revelación del cielo. ¿Se entiende, hermano? Un corazón de Dios que le ha enseñado al hombre, pero cuando se tiene el verdadero, el de Dios, cuando se tiene el verdadero, el del cielo, se busca esa, y se ama, no que no se ama, sino que se ama, se busca esa perfección, se busca esa igualdad con el corazón del Señor, y se sufre porque no se alcanza todavía, se sufre. Por eso es que Pablo decía, no que ya sea perfecto, ni que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Por eso es que dice, no que ya sea perfecto y que lo haya alcanzado ya. No, ¿qué quiere decir? Que vamos al alcance de esa perfección. Eso está en Filipenses capítulo 3, verso 12. Dice, no que ya sea, no que lo haya alcanzado ya, lo que se desea, aquello glorioso que se desea. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Se entiende, hermano? No que ya sea perfecto. O sea que el creyente
va en búsqueda de esa perfección a través de ese amor y a través de ese conocimiento cada vez más profundo del corazón de Dios, a través de esa humillación. No es que ya lo haya alcanzado, no se ha alcanzado, sino que prosigo a través de la perfección que Dios va haciendo en mí, a través de ir aborreciendo las cosas inicuas que veo todavía en mi mente, en mi corazón. ¿Me entiende? Así que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asirse es agarrarse, ¿me entiende? Asirse es agarrarse. Por ejemplo, asirme de aquel poste, o sea, agarrarme de aquel poste. O sea, prosigo por ver si logro asir aquello, agarrar aquello para lo cual fui también asido. O sea, que el Señor me tomó para esa perfección. ¿Ya entiende? Me tomó para esa perfección y deja en mí todas aquellas cosas que luego yo debo de aborrecer y arrojar de mi pensamiento. No porque Él quiera que en mí haya imperfección y en mí haya iniquidad, porque Él va haciendo un trabajo perfecto. Pero por mi hombre natural que está en este cuerpo, por mi hombre todavía inclinado a las cosas del cuerpo, todavía esas cosas quedan en mí. Por eso es que quedan en mí, y así es que Él lo deja. Por eso es que quedan en mí, por mi misma culpa, por mí mismo. Pero va haciendo aquello perfecto cada vez más. ¿Se entiende? Y se va alcanzando aquella perfección. Eso mismo es lo que dice la esposa en el libro de Cantar de los Cantares, cuando dice, porque este es el verdadero pueblo de Dios, cuando dice, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Cuando yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos, le dice el Señor. Deja que tus pechos sean como racimos. Bien, subiré a la palmera. ¿Cuál es la palmera? La palmera es el Señor. Porque dice que todos debemos llegar a la perfección. A la perfección, a la estatura del varón perfecto. Está en Cantares capítulo 7 y verso 8. Cuando dice, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Y dice el Señor, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Quiere decir, la esposa desea esa perfección. Esta es la verdadera esposa, la que desea esa perfección. Cuando lo describe ella, es porque el verdadero pueblo que se va a casar con Dios y que va a entrar a la boda del Cordero, desea esta perfección, hermano. La anhela. La desea más que su propia comida, la desea más que su propia vida en el cuerpo. La desea más que todo. Por eso es que ella dice, yo dije, o sea, este es el anhelo del corazón, subiré a la palmera, necesito esa perfección, aborrezco, es como decir, aborrezco mis iniquidades, aborrezco este deseo del cuerpo, aborrezco esto, aborrezco. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. ¿Cuáles son las ramas de la palmera? Sus justicias. Sus razonamientos que son los verdaderos, los celestiales, los gloriosos, no los razonamientos lógicos del hombre. Estas son sus ramas. Y entonces el Señor dice, deja que tus pechos sean como racimos de vid. O sea, deja que pueda comer de ti. ¿Qué quiere decir? Entregar su corazón al Señor y todo lo que se busque y se desea, si Dios puede comer de mí, y que el olor de tu boca sea como el de manzanas. Entonces, el Señor lo que está enseñando a través de esta escritura, que el deseo del creyente debe de ser el ser semejante a la imagen del Señor, el tener en su corazón y en su vida la justicia no del mismo, sino la del Señor. Esto se logra a través de una perfección. Y por eso es que Pablo decía, hermano, y por eso es que Pablo decía que no que ya lo hubiera ya alcanzado, sino que proseguía a la meta, por ver si lograba asir aquello para lo cual fue también asido por el Señor. Porque el Señor nos toma para que nosotros tengamos esta perfección. El Señor nos toma para darnos esta perfección, para que nosotros nos presentemos delante de Él sin manchas, para presentarnos delante de Él en santidad, para presentarnos no en la
No en la santidad que el hombre tiene como santidad, como cuando dicen, esto sí es una iglesia de santidad, esto sí es una iglesia de santidad, porque nosotros nos ponemos la falda y la corbata, esto sí es una iglesia de santidad. Están llenos de deseos vanos y codiciosos, amadores de este mundo, amadores de los deleites y placeres temporales, amadores de playa y amadores de toda la basura del diablo que pone, como amadores de Walt Disney, amadores de la injusticia y de la iniquidad, que con una falda larga se ponen unos tacones que parecen mujeres de la vida, mujeres que se venden, que parece, porque eso es un corazón vano, inclinado a la impureza y a la iniquidad. No se trata de esa santidad, no, para presentarnos delante de Dios como hijos amados, como los verdaderamente puros, permíteme. Para presentarnos delante de Dios con la verdadera santidad y justicia con la verdadera santidad y justicia del Señor, no para presentarnos delante de Él como con nuestra santidad, para presentarnos delante de Él. Eso es lo que Él vino a hacer, presentarnos, santificarnos, perfeccionarnos. Permítanme. Bien, hermano. Eso es lo que el Señor vino a hacer, santificarnos, perfeccionarnos, purificarnos, corregirnos, instruirnos en una verdadera perfección, para que ahora nosotros podamos ser presentados delante del Señor en toda justicia, en toda verdad, en toda santidad, para presentarnos delante de Él sin manchas y sin arrugas. Esta es la perfección de la santidad. Para eso el Señor nos llamó. El Señor no nos llamó sencillamente a que te salvo del infierno, porque esto es como principio para que el hombre entienda a dónde va. Esto es como principio para que el Señor entienda su condición, y esto es como principio para que el hombre entienda su condición, para que el hombre entienda dónde va, y para que el hombre entienda lo inicuo que es y lo lejos que está del Señor. ¿Entiende? Esto como principio, pero de ahí el Señor hace en nosotros una perfección, a través de que nosotros vamos aborreciendo todas nuestras injusticias, a través de que nosotros vamos aborreciendo todas nuestras iniquidades, a través de que nosotros vamos aborreciendo todas nuestras imperfecciones que nosotros tenemos. ¿Entiende, hermano? Entonces, así nos presentamos delante del Señor para su reino de gloria, porque así habitaremos el reino de gloria, en esta perfección de la santidad que se busca a través de aborrecer lo inicuo. Y por eso es necesario hasta cierto punto, son necesarias hasta cierto punto estas debilidades en el hombre, pero el hombre que las entiende las aborrece. El hombre que las entiende las abomina, no las ama, sino que las aborrece y las abomina. Pero el que las ama y se conforma con ellas es porque ama la muerte, es porque ama la impiedad, es porque ama la injusticia, porque teniendo el nombre de Cristo en su boca, ama la iniquidad y aborrece a Cristo, porque no ama su perfección, no ama su verdadera justicia, no ama la profundidad de su corazón y las verdaderas revelaciones del Espíritu de Dios que Él da acerca de su corazón y acerca de lo que Él es. Esto no podrán ser presentados delante de Dios. Estos no podrán ser presentados delante de Dios santos y sin manchas en ninguna manera, sino que estos serán arrojados al fuego. ¿Por qué? Porque arrastraron con ellos las iniquidades. ¿Entiende? Arrastraron con ellos las injusticias, porque nunca las aborrecieron. Nunca las detestaron, nunca las echaron de sí, nunca le pidieron a Dios, nunca sufrieron por nada de esto, nunca sufrieron por la injusticia, ¿me entiende? Nunca sufrieron nada de esto, sino que se conformaron con la iniquidad, se conformaron con la injusticia, se conformaron con la maldad, y a lo que Dios vino, no lo recibieron, que vino el Señor a formar un hombre recto. Vino el Señor a formar un hombre perfecto, y a través de esa perfección de la imagen de Dios, y entonces en esa imagen pueda presentarse delante del cielo justamente, santo y sin mancha e irreprensible delante de Él para su gloria perpetua. Eso dice allí en Colosenses, estaba buscando hace un ratico este texto.
Colosenses capítulo 1, verso 2. Dice así. Colosenses capítulo 1, verso 22, perdón, me equivoqué. Colosenses capítulo 1, verso 22 dice, desde el verso 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esta muerte? Para librarnos del infierno, dándonos un reino eterno. Bien, pero dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. E irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin mover de la esperanza del Evangelio. Bien, ¿qué quiere decir? Que este es el objetivo, presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. O sea, que no haya nada en nosotros que pueda reprenderse, que no se le, de pronto que no haya nada en nosotros que se pueda decir, mira, tienes esto, mira, tiene, o sea, de Dios, no del hombre. El hombre va a decir de uno muchas cosas, pero no eso, sino de que no haya nada que pueda decirse de parte de Dios y que de pronto se diga de nosotros en el cielo, es que tienes esto y eso no es justicia de Dios. Esa es la irreprensibilidad. Esa es la irreprensibilidad. ¿Entiende, hermano? Y también lo que dice en Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene Judas, y en el verso 24, cuando dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea que Él dice que hace un trabajo en nosotros para presentarnos sin mancha delante de su gloria, porque allí no entra cosa manchada. Él hace este trabajo, pero este trabajo lo hace a través del tiempo. ¿Ya entiende? Por eso que Pablo dice, para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea que el Señor nos toma para esto. ¿Se entiende? Y la gente lo toma a Dios como el Dios de la bendición, el Dios que me da casa, que me da comida, que me da ropa, que me da hijos, que me da familia, que me da dinero, que me da caballos y vacas y ovejas allí en el campo, y que me da árboles frutales, y que el Dios que me da, 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 el Dios, no el Dios que yo le doy a Él, su imagen, porque Él come de ese fruto. ¿Se entiende, hermano? Pero eso solamente se logra, que el Señor coma de ese fruto glorioso en aquellos que aborrecen lo que tienen. Entonces la gente lo tiene como el Dios que da, el Dios que da, el Dios que da. No tienen como el Dios que aborrece todo tipo de cosa manchada. Y cuando no se tiene a ese Dios, no se aborrece lo que está dentro, sino que solamente se hablan con palabras lisonjeras. Dios sí es bueno porque Él da comida. Dios sí es bueno porque mira cómo hace salir la lluvia, el sol, el viento. Son cosas naturales de la tierra, hermano, no de lo que vino a hacer el Señor en la cruz. ¿Me entiende? Para librarnos del infierno y librarnos de la iniquidad, y librarnos del hombre torcido, del hombre lleno de injusticias, para ser un hombre perfecto. Pero el que ama esta perfección aborrece la imperfección, aborrece la injusticia y se encamina a aquella perfección pidiéndole a Dios de continuo, porque Pablo se lo pidió y el Señor le dijo que le bastara su gracia, pero le estaba haciendo entender la necesidad. ¿Por qué? Porque todavía estaba en un cuerpo que era tentado a muchas cosas en esta tierra, pero que no se esclavizaba en esas cosas, porque no quería esas cosas, ¿me entiendes? Entonces es necesaria la prueba y es necesaria la perfección a través del tiempo para que el hombre no se envanezca y para que el hombre verdaderamente sea perfeccionado, porque de otro modo no podrá ser perfeccionado, solo entendiendo su imperfección. Porque a través de este entendimiento, a través de este raciocinio, a través de esta conciencia no social, sino esta conciencia celestial, es que el hombre entiende lo que debe de ser arreglado en él.
a través de esta conciencia y a través de esto entiende la verdadera necesidad. La verdadera necesidad es esta, no es otra, hermano. Las otras cosas son dadas por el Señor de manera natural para el hombre, tanto para el bueno como para el malo, como para el creyente como para el incrédulo. Eso no, sino la perfección de Dios. Pero esto a través a través del crecimiento, hermano, a través de la vida, ¿entiende? Y a través de ir dejando todas estas cosas. Porque si no se van dejando las cosas primeras, ¿cómo se dejarán las cosas más pequeñas? No en ninguna manera, ¿me entiende? Pero hay que ir aborreciendo toda iniquidad y toda injusticia. Y esto es lo que dice la Escritura, que Pablo le pedía al Señor y le rogó 3 veces, o sea, le rogó allí en espíritu, alma y cuerpo. Le rogó y el Señor le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa debilidad se le presenta a Dios. Esa debilidad se manifiesta delante de la presencia del Señor por el hombre humillado. Y allí se perfecciona el poder de Dios. Y allí Dios libra al hombre de muchas injusticias que no son visibles a los ojos de las personas. No son visibles al ojo del hombre natural. Pero el hombre espiritual lo ve, lo entiende. Pero no porque lo entiende por sí mismo, sino porque aprende de Dios. Porque allí está el principio, que Dios enseña al hombre. Porque así es que dice, allá en el libro de los Efesios, cuando dice, si en verdad habéis, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, cuando dice, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo, Efesios 4, 20 y 21, cuando dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Quiere decir que el hombre es enseñado por el Señor, oyendo al Señor, en la comunión con el Señor. Y no aprende a un Cristo vano, no aprende a un Cristo falso como el que tiene la gente lleno de todo tipo de injusticia que ellos no ven como injusticia. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, que quiere decir, no conforme a la verdad que está en el hombre, no conforme a la verdad de los libros, de la verdad de los teólogos, la verdad del humanismo, la verdad de la mente terrenal que dice de Cristo, no, conforme a la verdad que está en su secreto. ¿Entiende? Si le habemos oído, si hemos aprendido de él, entonces entendemos la verdad, la amamos y aborrecemos la mentira. Y se la pedimos. Y su poder entonces se perfecciona en la debilidad. Amén, hermano. A través de esto se alcanza la perfección verdadera del creyente. La perfección en espíritu, alma y cuerpo, pero se alcanza a través de la vida, entendiendo que se está en un cuerpo corruptible, porque a través de este cuerpo es que se le demuestra a Dios las cosas. Y a través de este cuerpo es que se alcanza una victoria eterna sobre el mal. El mal que batalla contra el cuerpo todo el tiempo. El mal que batalla queriendo inculcarle al cuerpo deseos malos. ¿Entiende? Pero el hombre espiritual los rehúsa y combate contra el deseo que le quieren inculcar al cuerpo. Y vive en este combate continuo. Y se le pide a Dios de continuo. Este aguijón que viene un mensajero de Satanás a poner. Se le pide a Dios de continuo esto. Porque entonces entendemos que somos débiles y que si no vivimos en esta humillación, muertos somos y llenos de injusticia. Así que se debe de entender la profundidad y pedirle a Dios que nos enseñe acerca de su verdadera justicia y nos enseñe la verdadera profundidad de nuestros corazones y que nos dé el aborrecimiento por lo inicuo, para que podamos aborrecer aquello y para que podamos entonces amar lo justo y para que podamos entonces recibir la perfección del poder de Dios, cuyo poder se perfecciona en la debilidad que le manifestamos a Él. Pero si no le manifestamos debilidad, no se perfecciona el poder. Si nos creemos perfectos, no se perfecciona el poder. O si pasamos por alto nuestras debilidades, no se perfecciona el poder. Porque no le prestamos importancia, no le prestamos atención, no le damos importancia como la importancia que debe de dársele, ¿verdad? Y tenemos importantes cosas del cuerpo más que eso, porque pues permanecemos en las debilidades. Pero el que las entiende, sufre. Y el que las aborrece, sufre. Sufre, pero tiene la perfección del Señor y el gozo eterno del Señor. Porque esta es la garantía del Señor. Su gozo eterno
porque se presentará delante de él aquel que tiene ese sufrimiento, hermano, en verdadera perfección delante de su gloria con gran alegría, para poder habitar el reino imperfecto en una verdadera honra eterna. Amén, hermano. Gloria a Dios. Así que el Señor nos continúe bendiciendo y dándonos más de todo lo que necesitamos. Gloria a Dios.